Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal. Después de hablar la semana pasada sobre literatura, un tema bastante más ligero que la filosofía del lenguaje, hoy quiero hablaros de un tema que une otros dos puntos fuertes sobre los que quiero basar la nueva etapa de este canal, la neurodivergencia y el multilingüismo. Precisamente quiero hablaros de una teoría en la que he estado pensando últimamente, la de usar el multilingüismo como escudo. Empecemos. Y empezamos hablando del coste social de la lengua materna. Hay lenguas que aprendemos como se aprende a respirar. No recordamos el primer día en que empezaron a formar parte de nosotros. La lengua materna aparece antes que la voluntad, antes que la biografía consciente, antes incluso de que sepamos que tenemos una voz propia. Por eso, cuando escuchamos nuestra lengua materna, no escuchamos solo sonidos, escuchamos una casa, una familia, una escuela, una calle. Escuchamos normas no escritas, escuchamos lo que se espera de nosotros, lo que se perdona, lo que se castiga y lo que se considera normal. Imaginad una escena sencilla. Alguien nos dice no seas así en vuestra lengua materna. La frase puede durar 2 segundos, pero dentro de ella caben años de historia. No es solo una frase, es una pequeña institución social. La filosofía del lenguaje lleva tiempo recordándonos algo parecido. Las palabras no viven aisladas, viven en usos, contextos y juegos compartidos. Una palabra no significa solo por lo que dice el diccionario, sino por lo que hace cuando aparece una situación concreta. Y este vídeo parte de una idea sencilla pero incómoda. Quizá la lengua materna no sea siempre un refugio. A veces también puede ser un espejo demasiado cercano, un espejo que nos devuelve una versión de nosotros mismos que aprendimos a representar mucho antes de decidir si queríamos serla. En los ambientes donde se habla nuestra lengua materna, creemos que somos espontáneos. Decimos aquí puedo ser yo, pero muchas veces ocurre lo contrario. Precisamente porque todo nos resulta familiar, el subconsciente sabe exactamente qué máscara debe ponerse. Pensemos en algo cotidiano. No hablamos igual con una amiga que con una abuela, con un jefe, con un profesor o con alguien del pueblo que conoció nuestra familia antes de que nosotros supiéramos leer. Cambiamos el tono, suavizamos una opinión, evitamos una palabra, elegimos una broma que sabemos que funciona. No porque seamos falsos, sino porque hemos aprendido el precio de desviarnos del guión social. Aquí entra una idea clave de la filosofía del lenguaje ordinario. Hablar no es solo nombrar cosas, también es participar en prácticas. Pedir perdón, bromear, insinuar, rechazar una invitación o decir estoy bien cuando no lo estamos son actos sociales. La lengua materna viene cargada de esos actos y de sus consecuencias. Una palabra puede activar una infancia entera. Un acento puede colocarnos dentro o fuera de un grupo. Una expresión aparentemente inocente puede recordarnos quién tenía autoridad, quién juzgaba y quién decidía qué era normal. Por eso, en nuestra lengua de origen, cada frase puede convertirse en una pequeña prueba de pertenencia. Encajar tiene un coste y muchas veces se paga en silencio. Se paga cuando elegimos no explicar demasiado, cuando hacemos una versión más digerible de nuestra personalidad, cuando traducimos nuestros deseos a un formato aceptable para el grupo, cuando antes de terminar una frase ya estamos calculando cómo va a sonar. Imaginad que queréis decir no quiero ir, pero acabáis diciendo igual me paso un rato, ya veremos. O queréis decir esto me molesta, pero lo convertís en no pasa nada, tranquilo. Ese pequeño desplazamiento parece educación, pero cuando se repite durante años puede convertirse en una forma de desaparición. Este peaje es la fricción social, la resistencia invisible que aparece cuando nuestra forma de ser roza contra las expectativas del entorno. Filosóficamente podríamos decir que cada conversación tiene reglas de juego, no reglas escritas, sino reglas de uso. ¿Quién puede hablar claro? ¿Quién debe suavizar? ¿Quién puede bromear? ¿Quién debe agradecer? ¿Quién puede ocupar espacio y quién tiene permiso, que pedir permiso para existir? En una lengua vehicular, la lengua que usamos para movernos por el mundo social, profesional o institucional, esa fricción puede multiplicarse porque no solo estamos eligiendo palabras, estamos leyendo jerarquías, códigos de clase, formas de cortesía, niveles de confianza y expectativas invisibles. Cada conversación parece llevar debajo una segunda conversación, la que pregunta si estamos haciéndolo bien. Y ahí aparece la fatiga de fingir. No fingir en el sentido teatral de inventarse una vida, sino fingir como estrategia de convivencia social. Modular,
rebajarse, intensificarse, parecer más seguro, más amable, más simple, más interesante, más local o más neutro. La persona sigue ahí, pero está permanentemente en lo que yo llamo modo edición. La lengua materna funciona como un archivo social. Guarda las primeras definiciones de lo que somos. En ella aprendimos qué temas se podían tocar y cuáles era mejor rodear. Aprendimos qué tono era considerado arrogante, qué silencio era interpretado como frialdad y qué entusiasmo era visto como exceso. Por eso al hablarla no siempre partimos de cero, partimos de una historia. Y esa historia puede ser cálida, sí, pero también puede ser pesada. Puede traer pertenencia, pero también vigilancia. Puede darnos raíces, pero también recordarnos el molde. Por ejemplo, quizá en vuestra casa decir quiero estar solo sonaba egoísta, mientras que en otro entorno sería una petición completamente razonable. Quizá no estoy de acuerdo sonaba desafiante, aunque solo fuera una opinión. Ahí se ve una idea importante. El significado de una frase no está solo en sus palabras, sino en el mundo social que la rodea. En términos cercanos a Wittgenstein, al que ya citábamos en el primer vídeo, una expresión cobra vida dentro de una forma de vida, una familia, una generación, una clase social, una comunidad, una historia compartida. Por eso cambiar de lengua no es solo cambiar de código, puede ser cambiar de escenario. Y cada escenario nos ofrece un papel distinto, con luces distintas, público distinto y expectativas distintas. Frente a ese archivo social de la lengua materna, una lengua extranjera puede funcionar como una pizarra blanca, no porque esté vacía de cultura ni porque sea neutral, sino porque todavía no está completamente escrita por nuestra biografía íntima. Los sonidos extranjeros pueden ofrecernos un escape temporal del bagaje social. En otra lengua, ciertas palabras no vienen acompañadas de la misma carga familiar. Un insulto puede doler menos. Una confesión puede salir con menos vergüenza. Un recuerdo puede sentirse un poco más lejos. Pensemos en alguien que no puede decir te quiero sin sentir una exposición enorme, pero que en otra lengua dice I love you o je t'aime con una distancia que le permite practicar la ternura. O en alguien que se atreve a decir I need help porque en su idioma materno necesito ayuda, arrastra una vergüenza antigua. La investigación sobre el llamado efecto de la lengua extranjera apunta precisamente a esa distancia psicológica y emocional que puede aparecer al procesar experiencias en una lengua no materna. Esa distancia no es frialdad, puede ser considerada oxígeno. Es una pausa entre el estímulo y la reacción, un pequeño margen para decidir quién queremos ser antes de que el entorno decida por nosotros. En una lengua materna, nueva, no siempre sabemos sonar convincentes. A veces nos faltan matices, reflejos y velocidad, pero precisamente esa torpeza puede generar un espacio inesperado. Si no podemos interpretar el papel antiguo con la misma precisión, quizá podamos ensayar otros. Pero llamar escudo al multilingüismo no significa romantizar la fuga. No se trata de abandonar la lengua materna ni de despreciarla. La lengua materna puede ser hogar, memoria, humor, ternura y música. Puede contener nuestra forma más profunda de entender el mundo. El problema aparece cuando confundimos hogar con cárcel, cuando creemos que solo somos auténticos en la lengua que nos vio crecer, cuando olvidamos que también podemos descubrir partes verdaderas de nosotros en lenguas que llegaron después. Un ejemplo práctico. Una persona puede sentirse torpe en su idioma materno al poner límites, porque en su entorno eso siempre se leyó como egoísmo. Pero en una segunda lengua puede aprender primero la estructura. I can do that today. I need time. That doesn't work for me. La frase suena casi técnica, casi limpia, y por eso mismo resulta más fácil. Luego, con el tiempo, esa capacidad puede volver a la lengua materna. La filosofía del lenguaje nos ayuda a verlo. No solo usamos palabras para expresar una identidad previa, a veces usamos palabras para construir las condiciones en las que esa identidad puede aparecer. Quizá el multilingüismo sea un escudo porque nos permite interponer una capa de distancia entre nosotros y las expectativas heredadas, no para escondernos, sino para respirar, no para dejar de pertenecer, sino para pertenecer de una forma menos automática. La pregunta entonces no es si nuestra lengua materna nos define. Claro que nos define. La pregunta es otra. ¿Cuánto de lo que llamamos personalidad es en realidad una respuesta aprendida a las expectativas de quienes nos escucharon primero? ¿Cuántas cosas creemos que somos solo porque aprendimos a sonar así delante de ciertas personas? Y si una lengua extranjera nos ofrece por un momento una pizarra blanca, una superficie menos marcada por la historia social, quizá no sea porque nos convierte en otra persona, quizá sea porque nos permite escuchar, por primera vez en mucho tiempo, una versión de nosotros que todavía no ha tenido que defenderse.
Pasamos al segundo tramo de este vídeo. Y el segundo tramo de este vídeo es arquitectura del escudo lingüístico. Hay una pregunta que rara vez nos hacemos cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo. No es cómo se pronuncia esa palabra ni qué significa esa expresión. La pregunta es otra. ¿Quién soy cuando hablo así? Porque aunque solemos pensar que un idioma es simplemente un sistema de comunicación, también es una arquitectura psicológica. Cada lengua organiza nuestra atención, nuestros gestos, nuestro ritmo al hablar y en cierta medida la versión de nosotros mismos que mostramos al mundo. La filosofía del lenguaje insiste en una idea que aquí nos viene perfecta. Hablar no es solo describir el mundo, también es hacer cosas en el mundo. Cuando pedimos perdón, cuando prometemos algo, cuando decimos no, cuando hacemos una broma o cuando saludamos, no estamos colocando palabras en el aire. Estamos realizando acciones sociales. Por eso al cambiar de idioma no solo cambiamos de vocabulario, cambiamos el conjunto de acciones que nos resultan disponibles, naturales o permitidas. Muchas personas descubren que al adoptar la fonética de otro idioma sucede algo inesperado. Sienten que las críticas pesan menos, no porque dejen de existir, sino porque parecen dirigirse a otra versión de uno mismo. Cuando imitamos la fonética de una lengua extranjera, no solo movemos la lengua, los labios o la mandíbula de otra manera. Construimos un personaje vocal, cambia la voz, la velocidad, la melodía. Hasta las pausas adquieren otra lógica y con ellas también cambia la sensación de identidad. Es como ponerse una chaqueta mental. Uno sigue siendo uno mismo, pero existe una capa adicional entre el interior y el exterior, entre quien siente y quien es percibido. Ese pequeño espacio psicológico puede convertirse en un auténtico escudo. Si alguien juzga tu pronunciación, tu acento o incluso tu forma de expresarte, muchas personas sienten que la crítica rebota primero contra ese personaje lingüístico antes de alcanzar al yo más íntimo. No se trata de fingir, lo decíamos antes, se trata de que el idioma introduzca una distancia saludable entre la identidad profunda y la interacción social. La fonética desempeña un papel especialmente importante. Un acento no es únicamente un conjunto de sonidos, es una señal social. En apenas unos segundos, las personas empiezan a construir hipótesis sobre quién eres, formal, relajado, seguro, reservado, simpático, intelectual o cercano. Aunque esas impresiones puedan ser erróneas, nuestro cerebro las genera automáticamente. Por eso, cuando eliges conscientemente una determinada pronunciación o una cadencia concreta, también participas en la construcción de la imagen que los demás reciben de ti. Eso no se llama manipulación, se llama diseño comunicativo. Todos lo hacemos, incluso en nuestra lengua materna. No hablamos igual en una entrevista que con un amigo. No usamos el mismo ritmo delante de una cámara que en una conversación privada. Y aquí aparece un ejemplo muy concreto. Si hablas inglés con una entonación más firme, quizá te resulte más fácil sonar decidido. Si hablas italiano o portugués brasileño, quizá el propio ritmo te invite a acompañar más con las manos. Si hablas alemán, quizá la estructura de la frase te obligue a esperar, ordenar y cerrar la idea con más paciencia. No es magia cultural ni determinismo lingüístico. Es práctica. Cada lengua entrena una postura corporal y mental distinta. Curiosamente, muchas personas describen una sensación parecida. Dicen que se sienten atrevidas en un idioma, tranquilas en otro, espontáneas o incluso educadas en otros más. Esto no significa que la personalidad cambie por completo. Lo que cambia es el canal a través del que esa personalidad se expresa. Cada lengua ofrece herramientas distintas y cada una favorece determinados hábitos de comunicación. Como resultado, algunas facetas del carácter encuentran más espacio para aparecer, mientras que otras permanecen en segundo plano. Existe además un aspecto especialmente interesante para muchas personas neurodivergentes. Aunque cada individuo es diferente y no puede generalizarse una única experiencia, numerosas personas dentro del espectro neurodivergente describen que determinadas segundas lenguas les resultan sorprendentemente cómodas. ¿Por qué? Una posible explicación es que algunos idiomas presentan reglas fonéticas, gramaticales o sintácticas especialmente consistentes. Cuando las reglas son claras, previsibles y relativamente estables, disminuye parte de la carga de tener que interpretar excepciones constantes o matices implícitos. El lenguaje deja de sentirse como un terreno lleno de sorpresas y se convierte en un sistema que puede explorarse con lógica. Para algunas personas autistas, por ejemplo, esa estructura puede resultar especialmente agradable. Algunas personas con TDAH también describen que el aprendizaje basado en patrones bien definidos mantiene mejor su atención que sistemas más irregulares. Y quienes disfrutan identificando estructuras encuentran en ciertos idiomas una especie de rompecabezas elegante. Esto no significa que existe un idioma universalmente mejor para las personas neurodivergentes. Las experiencias son muy diversas y dependen del perfil cognitivo, del contexto y de la propia persona.
pero sí ilustra una idea importante. La forma en que un idioma organiza la información puede influir en cómo nos sentimos al usarlo. Cuando esa estructura produce sensación de seguridad, también disminuye la necesidad de vigilar constantemente la propia conducta. La conversación exige menos energía, la incertidumbre se reduce y paradójicamente es entonces cuando muchas personas sienten que pueden mostrarse con mayor naturalidad. No porque el idioma las transforme, sino porque consumen menos recursos mentales en aquello que antes generaba tensión. Imaginad a alguien que en su lengua materna se pierden dobles sentidos, indirectas y gestos ambiguos, pero que en una segunda lengua encuentra conversaciones más explícitas. ¿Quieres quedar? No puedo hoy. Prefiero esto. No he entendido. Esa literalidad puede sentirse como descanso. Desde la filosofía del lenguaje, esto recuerda que el significado no está solo en la frase, sino en el uso compartido que se le da a la frase. Si no conocemos todos los usos implícitos, a veces sufrimos menos intentando adivinarlos. El resultado puede ser una experiencia inesperada. Hablar una lengua extranjera no como una máscara que oculta la identidad, sino como un entorno que facilita expresarla. Quizá ese sea el verdadero poder del escudo lingüístico. No consiste en esconder quién eres, consiste en decidir desde qué arquitectura quieres que el mundo te conozca. Porque cada idioma modifica ligeramente la distancia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que finalmente pronunciamos. Y en ese pequeño espacio entre la voz y la identidad, a veces encontramos algo extraordinario. No una versión falsa de nosotros mismos, sino una versión que siempre había estado ahí, esperando el idioma adecuado para atreverse a hablar. El tercer tramo de este vídeo hablamos de la liberación de una segunda personalidad. Hay un momento en el aprendizaje de una lengua en el que deja de sentirse solo como una herramienta externa y empieza a actuar como una habitación nueva dentro de la mente. Al principio, el hablante traduce, mide cada palabra, calcula si la frase es correcta, si el acento delata demasiado esfuerzo, si el gesto acompaña bien a la intención. Pero con el tiempo puede aparecer una sensación extraña, la de estar autorizado a ser ligeramente distinto. No porque la lengua fabrique una identidad falsa, sino porque suspende por un instante las obligaciones de la identidad habitual. El yo de siempre sigue ahí, pero ya no ocupa todo el espacio. Por ejemplo, alguien que en español siente que pedir algo suena exigente, puede descubrir que en inglés un simple "Could you help me with this?" le sale con menos culpa. Al cambiar de lengua, cambia también la escena moral en la que se interpreta la frase. En una lengua distinta, ciertos rasgos que en la lengua materna parecían demasiado intensos, demasiado fríos, demasiado directos o demasiado raros, pueden reorganizarse. La persona descubre que su forma de hablar no está atada de manera inevitable al personaje social que aprendió a representar. Puede ser más seca sin parecer necesariamente hostil, más entusiasta sin sentirse infantil, más clara sin percibirse agresiva, más pausada sin que el silencio pese igual. La segunda lengua abre una grieta psicológica, permite actuar desde una versión de uno mismo que todavía no ha sido completamente clasificada por los demás. Esa grieta se parece mucho a la liberación de una segunda personalidad, no de una personalidad inventada, sino de una personalidad menos vigilada. Cuando hablamos en nuestra lengua materna solemos interpretar al mismo tiempo dos niveles, lo que se dice y lo que eso significa socialmente. Sabemos cuándo una frase suena presumida, cuándo una broma puede resultar demasiado familiar, cuándo una opinión necesita ablandarse antes de ser aceptada. En cambio, en una lengua nueva, esa red de claves siempre está más lejos. No desaparece, pero se vuelve menos íntima. Y esa distancia puede reducir el miedo a equivocarse en la lectura de los códigos nativos. Paradójicamente, saber menos puede permitir decir más. Al no dominar por completo las capas de ironía, cortesía, insinuación o jerarquía que manejan los hablantes nativos, la persona extranjera puede permitirse una comunicación más directa, no porque ignore la cultura del otro, sino porque no carga con la misma obligación de descifrarlo todo a la perfección. La frase sale con menos rodeos, la pregunta se formula con más limpieza, la negativa aparece sin tantas maniobras de protección. Pensemos en una reunión. Un hablante nativo quizá diría, no estoy seguro de que esta sea la mejor opción, cuando en realidad quiere decir que no. En cambio, quien aprende la lengua puede decir simplemente I don't think this works. Y muchas veces esa claridad se lee como honestidad, no como agresividad. Aquí conviene recordar una lección filosófica. Una frase no tiene una sola función universal. Depende del juego de lenguaje en el que aparece. No puede ser una frontera, una ofensa, una liberación, una falta de educación o un acto de cuidado. En una lengua nueva, ese juego todavía no nos atrapa con la misma fuerza y por eso podemos movernos con más espacio. Ahí aparece una red de seguridad social muy particular, el estatus de persona extranjera que aprende el idioma. Ese estatus funciona como una especie de permiso provisional.
Si la entonación resulta extraña, se entiende como acento. Si la frase suena demasiado literal, se interpreta como interferencia lingüística. Si una respuesta parece brusca, puede atribuirse a una diferencia cultural. Si una elección de palabras rompe ligeramente la convención, el entorno tiende a explicarla antes de condenarla. La persona no queda totalmente libre de juicio, pero sí recibe un margen que muchas veces no existe en su propia lengua. Ese margen puede ser profundamente liberador. Permite ensayar comportamientos que en la lengua materna habrían parecido demasiado excéntricos, demasiado transparentes o demasiado poco estratégicos. La extranjería suaviza la sanción social. Convierte ciertos errores en aprendizaje, ciertas rarezas en encanto y ciertos desajustes en parte esperable del proceso. Una persona puede hablar más despacio sin parecer dubitativa, preguntar algo obvio sin quedar como ingenua, usar una expresión demasiado literal sin ser castigada por ello. Y dentro de esa tolerancia, el hablante puede descubrir que algunas de sus supuestas torpezas no eran defectos de personalidad, sino respuestas sofocadas por un sistema social demasiado preciso. La segunda lengua no crea necesariamente otra persona, pero puede ofrecer el escenario en el que esa otra persona, menos domesticada por las expectativas de siempre, por fin se atreve a hablar. El cuarto segmento de este vídeo se llama precisión y articulación decidida. Existe otra transformación mucho más sutil que ocurre cuando hablamos un segundo idioma. No tiene que ver con el vocabulario ni siquiera con la gramática, sino con el tiempo. En nuestra lengua materna, hablar suele ser un proceso automático. Las palabras aparecen antes de que las hayamos examinado. Respondemos por costumbre, reaccionamos por impulso, repetimos expresiones que llevamos utilizando desde la infancia sin preguntarnos si realmente representan lo que queremos decir. Ese proceso es eficiente, pero también puede mantener unas formas de comunicación que ya no sentimos como propias. Por ejemplo, decir da igual cuando no da igual, perdón cuando no hemos hecho nada malo, ya me apaño yo cuando en realidad necesitamos ayuda. En una segunda lengua, esas muletillas no aparecen con tanta facilidad, porque hay que construir la frase. Y esa construcción introduce algo filosóficamente muy valioso, la conciencia del uso. Dejamos de hablar como quien se desliza por una pendiente y empezamos a hablar como quien elige dónde poner el pie. Con una segunda lengua ocurre casi lo contrario. Cada frase exige una decisión, cada sonido requiere atención, cada palabra pasa por un filtro consciente, aunque sea solo por una fracción de segundo. Y esa lentitud cambia una cosa que no es la velocidad del habla, cambia nuestra relación con nuestra propia identidad. Es como si la máscara impulsiva, esa que responde por inercia y por hábito, fuera sustituida por una expresión construida de manera deliberada, no por estar interpretando a un personaje, sino por elegir cada gesto verbal con una mayor intencionalidad. Paradójicamente, cuanto menos automática es la comunicación, más auténtica puede llegar a sentirse. Muchas personas describen además una sensación curiosa durante ese proceso, cuando toda la atención está puesta en producir correctamente los sonidos, en colocar la lengua en el lugar adecuado, en controlar el ritmo o en recordar la estructura de una frase, queda menos espacio mental para otra tarea que suele consumir enormes cantidades de energía, intentar interpretar constantemente el subtexto social. La mente deja de preguntarse una y otra vez qué habrá querido decir exactamente, cómo habrá interpretado mi expresión o estoy dando la impresión correcta. La atención se desplaza hacia algo mucho más concreto: fonética, respiración, articulación, secuencias de sonidos. Para algunas personas, esa concentración en aspectos tangibles del lenguaje puede resultar especialmente liberadora. La experiencia varía mucho entre individuos, pero centrar los recursos cognitivos en la pronunciación y la estructura puede reducir, al menos temporalmente, la sensación de sobrecarga que produce analizar múltiples señales sociales al mismo tiempo. No desaparecen todas las preocupaciones, simplemente cambian de lugar. Y a veces ese cambio basta para experimentar una conversación con una claridad que parecía inalcanzable. Es entonces cuando aparece un fenómeno sorprendente: el yo que habla despacio, que piensa antes de responder, que articula con precisión, que selecciona sus palabras con cuidado. Al hacerlo empieza a sentirse más de verdad, más coherente, más cercano a la persona que quiere ser. Por el contrario, la versión que aparece automáticamente en la lengua materna puede empezar a percibirse como una colección de reflejos aprendidos, de frases heredadas, de reacciones condicionadas, de gestos sociales que uno lleva tanto tiempo repitiendo que ya parecen inevitables. El idioma extranjero invierte la dinámica, no elimina la personalidad, sino que la depura. Cada decisión lingüística obliga a preguntarse si eso es realmente lo que queremos expresar, y cuanto más se repite el proceso, más natural resulta. Es paradójico pero hermoso. Hablar una lengua aprendida, que al principio parecía artificial, para algunas personas acaba siendo más sincero que la espontaneidad automática de la lengua nativa.
porque la autenticidad no consiste solo en reaccionar sin pensar. A veces consiste precisamente en elegir con calma quién queremos ser cada vez que abrimos la boca. La filosofía del lenguaje nos da una pista. No somos dueños absolutos de las palabras, porque las palabras ya vienen cargadas de usos sociales. Pero sí podemos aprender a movernos entre esos usos, a elegirlos mejor, a no quedarnos atrapados en el primero que nos enseñaron. Ahora pasamos al quinto segmento de este vídeo, que se llama Integrar el escudo en la vida diaria. Cuando se llega a este punto, el punto de no quedarse atrapados, el escudo que da título a este vídeo deja de ser un recurso puntual y se convierte en una herramienta no para escapar del mundo, sino para evitarlo de una manera más sostenible. Vivimos en una época interconectada, en la que las conversaciones nunca terminan, las notificaciones llegan a cualquier hora, la exposición social es constante y la sensación de tener que responder de inmediato se ha convertido casi en una norma cultural. En ese contexto, el multilingüismo puede ser mucho más que una habilidad práctica, porque puede pasar a convertirse en una forma de regular el ritmo al que se interactúa con el entorno. Algunas personas encuentran útil reservar determinados idiomas para actividades concretas, estudiar, escribir un diario, leer, meditar, mantener ciertas conversaciones o participar en comunidades específicas. Otras utilizan el cambio de lengua como una forma de marcar mentalmente la transición entre distintos contextos de su vida. Un ejemplo muy simple: escribir el diario en una segunda lengua puede dar la distancia necesaria para contar algo doloroso sin quedar atrapado en la emoción inmediata. Preparar una conversación difícil en otro idioma puede ayudar a separar el mensaje del miedo. Incluso repetir una frase de límite en una lengua extranjera, "Any the moment, I don't want to talk about this now", puede servir como entrenamiento antes de decirle en la lengua materna. Lo importante es que el idioma deje de ser únicamente un instrumento para comunicarse y pase a formar parte del conjunto de estrategias con las que cada persona cuida su bienestar, organiza su atención y adapta la intensidad con la que interactúa con el mundo. Con el tiempo también cambia el significado del escudo. Puede empezar como un escondite, un lugar donde descansar de las opiniones ajenas, un espacio donde experimentar sin miedo, pero ningún escondite puede acabar convirtiéndose en un hogar permanente. El siguiente paso consiste en integrar lo que se ha descubierto detrás del escudo en la identidad cotidiana, la seguridad que aparece al hablar otro idioma, la calma que surge al elegir con cuidado cada palabra, la confianza que nace al comprobar que es posible comunicarse sin cargar con todas las expectativas del pasado. Todo ello podría acompañarnos también cuando regresamos a nuestra lengua materna. El segundo idioma puede dejar de ser una vía de escape y convertirse en un fundamento, una parte estable de una imagen más flexible, resistente y menos dependiente de la aprobación inmediata de los demás. El escudo entonces no sirve para esconder la identidad, sino para proteger una identidad que ya ha aprendido a sostenerse por sí misma. Existe una expresión que siempre ha parecido melancólica a quien la escucha: lost in translation, perdido en la traducción. Durante mucho tiempo pareció describir lo que se pierde cuando se cambia de idioma, pero tal vez se pueda leer de manera diferente, porque al traducirnos no solo dejamos cosas atrás, sino que encontramos otras que nunca antes habían tenido espacio para aparecer. Quizás descubramos una voz que no sabíamos que teníamos, precisamente porque estar lost in translation no significa necesariamente estar perdido. A veces significa haber abandonado una versión nuestra que no encajaba y haber encontrado entre sonidos y palabras nuevas una identidad que se parece más a un hogar. Y aquí la filosofía del lenguaje vuelve a cerrar el círculo. Si el significado nace del uso, entonces una vida nueva también puede empezar con usos nuevos. Una palabra repetida de otra manera puede convertirse en una forma distinta de estar en el mundo. A fin de cuentas, y esto es con lo que quiero que os quedéis hoy, aprender un idioma nunca consiste solo en aprender otra cultura, también consiste en comprenderse mejor a uno mismo. Consiste en descubrir qué parte de nuestra personalidad era deseo y qué parte era adaptación, qué parte era voz y qué parte era eco, qué parte hablaba por nosotros y qué parte hablaba para no decepcionar a nadie. El multilingüismo puede ser un escudo, sí, pero no un muro. Es un escudo transparente. Nos protege lo suficiente como para atrevernos a mirar, a probar, a fallar, a decirnos de otra manera, a explicarnos de otra manera. Y cuando volvemos a nuestra lengua materna, quizá ya no volvemos exactamente igual. Volvemos con más herramientas, más distancia y más libertad. Gracias por haber llegado hasta aquí, aunque los vídeos sean largos. Y recordad, como siempre digo, que la caja de comentarios siempre estará abierta para vosotros.